Buenos días, amados hermanos. Hoy nuevamente aquí viernes 3 de julio, amados hermanos, y estamos ya en el programa 1074, con gozo, con alegría, amados hermanos, de estar junto a ustedes, pero con el gozo y la alegría de haber comido palabra de Dios en esta mañana para poder compartir con ustedes, hermanos queridos. Qué lindo es cuando podemos comer, ¿verdad?, esta palabra, ¿sí? Y después darla al pueblo de Dios. No hay cosa más hermosa, hermano, que escudriñar la palabra en la madrugada. Cómo te abre el corazón, cómo te abre el corazón al entendimiento. Cuánto nos falta, hermano, cuánto nos falta. Si Dios es tan bueno y tendrá que tratar con nosotros, hermano. Cuánto nos falta. Después decimos, somos cristianos, somos evangélicos. Hermano querido. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios nos habla, cómo Dios tiene misericordia en nosotros, cómo Dios va tratando con nosotros, Huguito Cardoso, cómo va tratando, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad? Y a veces creemos que estamos bien, a veces creemos que, sí, ya somos cristianos de ley, hermano, vamos camino a la perfección. Y Dios va marcando nuestros errores, y Dios va marcando y enseñándonos cada día, ¿verdad? Y tenemos que ser dócil a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser dócil a la palabra de Dios, hermano, y que esa palabra tome vida en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente y en todo nuestro ser, hermanos queridos, porque tanto tú como yo tenemos que reflejar a Cristo. Somos la luz, hermanos queridos. Y como siempre lo explico y siempre lo digo, hermanos queridos, la luna no tiene luz propia, como tú y yo no tenemos luz propia. El reflejo del sol hace que la luna alumbre en la oscuridad. Y nosotros necesitamos esa unción, ese poder, ¿verdad?, de Dios a través de su palabra, ser transformados para que nosotros brillemos en este mundo de tinieblas. Entonces, hermanos, qué lindo es cuando Dios nos toca las fibras, nos hace ver nuestros errores, ¿verdad? Y decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos muestras nuestros errores. Más allá que seamos pastores, somos ovejas en la cual Dios siempre está trabajando con nosotros, hermanos. Siempre está trabajando con nosotros. Quiero arrancar con una alabanza. Por eso puse allí, no tengo derecho, ¿verdad?, sobre la alabanza. Unos signos maravillosos, hermanos. Quiero escuchar para después entrar en la palabra. Amén. Olas inmensas de enfurecido mar, que quita de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo rey.
es Cristo mi refugio. Amados hermanos, qué lindo, hermanos, qué lindo cuando podemos confiar, ¿verdad?, en nuestro Señor, hermanos, y poder esos coritos, esos himnos del tiempo, ¿verdad?, que para mí son latentes, son vigentes, porque son inspirados por el Espíritu Santo, amados hermanos, y esas alabanzas, ¿verdad?, que llegan al alma, que llegan al espíritu, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a volver a la senda antigua, con esa música que transforma las vidas, te hace llorar, ¿verdad?, el Señor, te quebranta, ¿verdad?, alabanzas guiadas por el Espíritu Santo, no por el hombre. Cuando el hombre mete la mano, se destruye la obra de Dios, porque Dios, así como la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, hoy la alabanza, amados hermanos, tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Buenos días, Alicia, pastora amada, a ti, a tu esposo, María Jaque. Buenos días, Huguito, que ya lo vi que estaba allí. Creo que los saludé, amados hermanos. Nosotros debemos entender que en esta apostasía tan grande, hermano, una de las cosas que hizo perder, ¿verdad?, el timón, la brújula al creyente fue la música. Porque es hermoso ver los hermanos cómo cantan, cómo alaban, cómo glorifican a Dios. Hermano, es hermoso. Pero ¿está el Espíritu Santo en la música? ¿Está el Espíritu Santo en la música? Músicas que llegan, ¿verdad?, a nuestros sentimientos, preciosas alabanzas. Pero la alabanza a Dios tiene que ir a tu espíritu, hermano, porque somos seres espirituales. Entonces, hermanos, una de las cosas que llegó al mundo, ¿verdad?, fue la apostasía, ¿verdad?, en los últimos tiempos con una agresividad, ¿verdad?, llevándose a los jóvenes, hermanos, a no entender, a no comprender que somos un pueblo santo. Somos un pueblo que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Y no porque a mí me agrade, no porque yo quiera, no. El Espíritu Santo, hermanos, tiene que tocarte de tal manera que cuando el Espíritu te unge para hacer una canción, hermanos, vos sentís algo diferente en tu vida. Dios me ha usado, como esa canción, Prepara mi vida. Yo iba caminando por la calle Santa Lucía a las 5 de la mañana y orando y clamando, y de repente viene esa canción, Prepara mi vida, prepara mi alma. Y yo me acuerdo que la repetía y llegué al trabajo, agarré una lapicera y me dicen los compañeros, ¿qué estás haciendo? No, cállense en la boca. Y yo escuchaba la voz del Espíritu Santo y escribía esa canción. Y después Dios nos dio el nombre de la iglesia, Jesús prepara mi vida, pero nos dio la canción, ¿verdad? Entonces yo sé lo que estoy hablando. Y tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchamos estas alabanzas, hermanos, esos coritos que dicen viejitos pero bonitos, una vergüenza, porque el Espíritu Santo no es viejito ni bonito, es el Espíritu Santo, es Dios mismo, que trajo, hermanos queridos, esos coritos, esas alabanzas. Entonces hoy, como queremos otra clase de música, ya son viejitos pero bonitos. A mí me da un fastidio, hermano, cuando escucho eso que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de toda esta juventud hermosa que Dios está levantando, que puedan entender, porque no son malos, tienen que entender que la alabanza, hermanos queridos, tiene que venir a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, para cantar hay que orar, para cantar hay que orar. Para cada reunión que hay en la iglesia hay que orar, ¿verdad? Y un músico tiene que orar como un pastor, hermano, porque el músico es el que prepara el camino, el Espíritu Santo, ¿verdad? El músico prepara el camino para que los corazones se abran al entendimiento de la palabra. Entonces, el músico, el adorador, ¿verdad?,
tiene que tener tiempo en adoración, tiene que tener tiempo en oración, en ayuno. Y cuando Dios le da una alabanza, esa alabanza, hermano, brilla en el poder del Espíritu Santo. Mi suegra era una mujer de ayuno y oración, de clamor. Y un día estábamos encerrados en un cuarto, mi suegra, Mari y yo, hermano, y de repente Dios le dio una voz de soprano. Ella no sabía ni cantar como yo. Le dio una voz de soprano, hermano, y hablando en lengua, y hablando en lengua, y hablando en lengua, y hablando en lengua, y de repente corta las lenguas y empieza a traer una alabanza, una adoración, hermanos queridos. Y ustedes saben, Mari la canta, ¿verdad? Esa canción que un pastor que ahora partió, Méndez, Ariel Méndez de Paysandú, no sé, capaz que la hermana, Alicia, capaz que lo conoció, era tío de Mari. Cuando supo cómo vino esa canción, ¿verdad? Que estábamos en ayuno y oración clamando en esa pieza, dijo: Lupa, cuando usted vaya a Paysandú, yo quiero que usted cante. No, no, mi hijo, no, pastor, dice, no. La que canta es Marita. La que canta es Marita. Yo no sé cantar. Mire, cuando usted vaya a Paysandú, usted va a cantar en la iglesia donde estamos nosotros. Y Lupa se olvidó, si no, no hubiera ido a Paysandú. Se olvidó. Pasó como un año y fueron con mi suegro a Paysandú. Y fueron a una reunión. Y esa reunión era con varios pastores y varias iglesias. Y él explicó la canción, hermanos, y llamó a Lupa para cantar. Lupa pasó por unos nervios tremendos y se puso a cantar la canción, hermano. Los pastores todos de rodillas llorando, la iglesia arrodillada llorando, unos caían, hermanos. Por eso cuando yo no estoy contra los jóvenes, al contrario, los amo, los quiero, pero yo quiero que ellos entiendan, ¿verdad? Que cuando hacen canciones tienen que estar tiempo con el Señor, ¿verdad? Ellos sienten el deseo de hacer una canción. Ellos tienen que pasar horas en oración, en ayuno, en clamor, para que esa canción, esa alabanza venida del Espíritu Santo, hermano, traiga sanidades, milagros, conversiones. Entonces, hermano, si tendremos que orar por nuestros jóvenes, ¿verdad? Si tendremos que orar por nuestros jóvenes. Hoy, hermano, estamos viendo que no se ayuna, que no se ora, que no se busca a Dios, que no hay una consagración, no hay tomar nuestra cruz, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, hermanos, y eso tiene que nosotros como veteranos, ¿verdad? Como la hermana Alicia, como Hugo que está allí, José Cilintano, su esposa, ¿verdad? Y los que vayan a entrar, tenemos que orar mucho por los jóvenes, porque ellos son los Josué, son los Caleb, pero tienen que agarrar, hermanos queridos, ¿verdad? Una línea recta, que sea el Espíritu Santo, hermanos queridos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Trayendo eso tan divino, que es la adoración y la alabanza. Ayer escuchaba, hermanos, a este hombre, Rick Rock, que es un judío, que habla de lo sobrenatural. Y trajo, hermano, a un hombre judío que a los 5 años Dios se le manifestó. A los 5 años Dios se le manifestó de una manera tremenda. Con 5 años le pidió a los padres, dentro de la misma congregación, de la misma iglesia, había una reunión de jóvenes, y él tenía 5 años. Y entonces, hermanos, le dice a los padres que él quería estar entre los jóvenes. Amén, hermana, sí, hay que ser perseverante en la oración. Es así, hermana Alicia. Y ustedes saben que este muchacho, este jovencito, este niño, fue con los grandes. Él estaba gozoso, contento. Y de repente se le apareció un ángel. Hermano,
Y él empezó a llamar a los demás para que vieran el ángel. Dice que el ángel medía como 2,5 metros, 3 metros. Y empezaban a levantarse y empezaban todos a ver el ángel, hermanos queridos. Y uno tuvo miedo y se fue de la pieza, de esos jóvenes que habían, porque eran jóvenes de 18, 20 años. Y se fue de la pieza. Y fue a buscar al principal de ahí de la iglesia, ¿no? Y lo trajo. Y era tanta la unción que no pudo entrar en la pieza. El pastor que estaba dirigiendo a los jóvenes no pudo entrar. Está muy bueno. Si quiere, Alicia, después se lo mando, lo tengo guardado. Y al que lo quiera, ¿verdad? Y él dijo algo que fue impresionante, que Dios le habló de 2 calles que se tienen que encontrar, ¿no? Una esquina, así, se tienen que encontrar, ¿verdad? La adoración a Dios y la intercesión. Eso saben cómo me llegó, Dios mío. Qué tremendo lo que ese hombre habla. Hoy es una persona mayor, con campañas de 20.000 personas, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo el nombre, un nombre medio raro, no me acuerdo el nombre, pero sí que lo guardé. Tenemos, hermanos, que orar y adorar a Dios. Dios se va a manifestar a nuestras vidas, decía él, cuando nosotros adoremos a Dios e intercedamos. Son las 2 cosas que activan el corazón de Dios. Sí será importante, hermano, sí será importante. Y tú, Alicia, que cantas, ¿verdad? La adoración y la oración, hermana, la intercesión, ¿verdad? Y la alabanza, ese don maravilloso que tenés, Alicia, como tiene Mari, ¿verdad? Aún como tiene Miriam, que está con nosotros, ¿verdad? Y bueno, tantos hermanos que están en la adoración, pero se tienen que encontrar. Undalá, y orondo lobo shendi. Allí mostraba él esta calle con esta calle. ¿Sí? La adoración y la intercesión. Dios va a levantar, decía él, a aquellos que adoren a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Y que intercedan. Me llegó tanto, hermano. Mari fue al shopping a comprar unos cables para acá, para la iglesia, unos cables para los instrumentos. Y yo puse en el auto allí, no me gusta ir al shopping, entonces me quedo afuera, Mari va allí, entra, hermano. Y me quedé escuchando, busqué, y justito este hombre lo que hablaba. El que lo quiera, pídamelo que yo se lo mando para que escuchen, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Yo vengo orando y pidiéndole al Señor, Señor, alíñame, sí, mi voluntad a tu voluntad. Alíñame, Señor. Yo quiero vivir para ti, quiero caminar sepultado, quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz. Pero, Señor, yo tengo que hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, yo creo que esa oración, capaz que la tengamos que hacer todo, capaz que la hermana Alicia no, capaz que Huguito tampoco, que son los que tienen más años dentro del Evangelio, capaz que la hermana ya que no precisa, pero yo sí preciso. Yo sí preciso, Señor, alíñame en tu voluntad. Estamos en un tiempo finales, un tiempo que tenemos que tener un corazón constricto y humillado, y debemos de orar con el corazón, hermano, debemos de orar con el corazón, ¿verdad? Y poder ser esos hijos agradables a Dios. Como dijo Jesús, ¿verdad? Yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, hermanos queridos. Y esa palabra siempre me ha llegado mucho a mi corazón. Yo quiero que Juan quede. Y Juan, como siempre les explico, hermano, Jesús llegaba cansado, los discípulos llegaban cansados, y se recostaba Jesús, y Juan ponía su cabeza junto a su pecho. Era un joven. Le demostraba el amor que tenía por el Mesías, por el Maestro, ¿verdad? Y fíjense en que no se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a Mateo, ni a Zebedeo, no se lo dijo a ninguno de los discípulos.
sino que fue y se lo dijo a Juan, adelante de todos los discípulos. Yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Y hermanos, y esto es algo que yo oro a Dios, pero también se lo comparto a ustedes, ¿verdad? Susana Corvo, un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Que oremos de esa manera, ¿verdad? Señor, yo quiero ser ese Juan. Yo quiero ser ese Juan, Señor. Poner mi cabecita todos los días junto a tu pecho. Como aquella mujer, ¿se acuerdan? Que le lavó los pies al Señor y con sus pelos le secó los pies. Y el Señor dijo, donde vayan a predicar siempre, hablen de esta mujer. Y nosotros tenemos que ser esa mujer. Pero Julio, te pasaste. No. Tenemos que ser esa mujer. ¿Verdad? Claro, mis cabellos no son para secarle el pelo al Señor, los pies al Señor. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, hermano. Los días se han acortado y las cosas cada vez van a ser peores en la tierra. Pero aquellos que hagan la voluntad de Dios, aquellos que busquen a Dios con un corazón contrito y humillado, sin hacerse ver, esos es el remanente que Dios viene a buscar. Y tú y yo tenemos que ser parte de ese remanente, hermano. Parte de ese remanente. Por eso Dios me ha puesto, hermano, ya con estos 1074 programas, arregla tu vida con Dios. Dios me lo puso para mí y yo lo compartí para ustedes. Hermano, el título. Ese título me lo dio el Señor. Se cierra la puerta a la gracia. Cristo viene ya, hermano. Pero Dios no viene a buscar, hermanos queridos, hombres y mujeres que no hagan la voluntad de Él. Yo no los conozco, hacedores de maldad. No han hecho la voluntad de mi Padre. Pero, Señor, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Yo no los conozco. Lo importante es la voluntad de Dios. Hoy, hermano, Dios me tocó con una palabra que tal vez ustedes ya la tienen grabada en su espíritu. Y ojalá así sea, ¿verdad? Pero hoy Dios me tocó de una manera tan especial, hermano, tan especial, que como María que eligió a la mejor parte estar a los pies. Bien, hermana, bien. Yo no me acuerdo los nombres. Mire que tengo 70 años, no tengo 2 días. No me acuerdo ni dónde está el versículo, pero sí que lo tengo acá en la mente, ¿verdad? Hermanos, hay una palabra que todos nosotros tenemos que tener. Es un fruto del Espíritu. Y todos nosotros tenemos que arar nuestra tierra, trabajar nuestro corazón en ayuno, en oración, hermanos, para ser benignos, para tener benignidad, cada uno de nosotros. Es una palabra tan profunda, hermano, que te sacude los cimientos, ¿verdad? Y estamos en un momento final, estamos en un momento que vemos el mundo como una olla de presión está el mundo en este momento, hermano. Y nosotros tenemos que buscar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y esto de la benignidad es algo maravilloso, hermano. No me da el tiempo para hablar todos los versículos que tengo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar. Buenos días, Yané, un abrazo grande para ti, para Geraldo, los amamos mucho, los queremos mucho. Y bueno, estuve viendo, Yané, a tu nieto que me mandó Darío, tocando la música allí. Nos gozábamos con Mari, le mostrábamos a Mimi ese bebé tocando, ¿verdad?, la música y cantando a media lengua. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Vamos a ir a la palabra, y la palabra la vamos a encontrar en San Lucas 6:27. 6:27. Es muy conocida por todos nosotros. Los que leemos la Biblia es muy conocida. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pongan bien atención a esto. Quiere decir, hermanos, que el amar el enemigo es una regla de oro que tiene que estar, hermano, activa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu.
hermanos, ¿verdad? Ya en el título estaríamos para hablar toda la mañana. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Quiere decir que es algo que a Dios le agrada, hermanos, es algo que Dios está mirándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? A ver si estamos dentro de su voluntad. Y Él, con sus manos de alfarero, trabajando en mí, trabajando en ustedes, hermanos, para llegar a cumplir con esa regla de oro. Si nosotros no podemos cumplir con esta regla de oro de amar a nuestros enemigos, por más que tengamos años dentro del camino del Señor, yo no los conozco hacedores de maldad, no han hecho la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre fue enviar al Hijo, a Jesús, amar a todos nosotros que lo despreciábamos, caminábamos de espalda a Él, ¿verdad? Y Él no le importó, Él no le importó. Y Él está dentro tuyo, Él está dentro mío, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo. ¿Y cuánto nos cuesta? Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Mirá lo que dice. Pero a vosotros lo que oís, esto es fundamental. Y ahí una coma. Pero a vosotros los que oís. Quiere decir que no todos los que están en la iglesia oyen, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, ¿verdad? Pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Es difícil, humanamente es difícil, pero hoy tenemos a Jesús adentro nuestro, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y esas manos de alfarero están trabajando en tu vida, en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un cambio, para que amemos a nuestros enemigos. Hermano, no es fácil amar a nuestros enemigos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no tenemos ese don de benignidad, es muy difícil, hermano, ¿verdad? Amar al enemigo. Humanamente no podemos. Humanamente no podemos. Vamos a sacarnos la careta. Humanamente ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, podemos, ¿verdad? Pero Dios está tratando con nosotros porque Él viene pronto, hermano. Él quiere guardarnos de las cosas que vienen, ¿verdad? Ya vimos lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Y cómo Dios se está manifestando, amados hermanos, que ayer a 8 días, ayer todavía sacaron almas vivas dentro de los escombros. Amados hermanos, tenemos que prepararnos porque nosotros no sabemos lo que puede llegar a Uruguay. La NASA está hablando, hermano, de 15 asteroides que van a pasar cerca de la Tierra, y si uno solo rozara la Tierra, sería una catástrofe. Pero ojo, hermano, que estamos a un tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. No son 20 años, ni 30, ni 40. Y la Biblia habla, hermano, de un asteroide que va a caer en el mar, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a hacer la voluntad de Dios, hermanos queridos. Tenemos que ver todas las consecuencias. Escuchaba, hermanos, y no es para ponerle miedo, por favor. Una atalaya, cuando ve venir la espada, tiene que avisar, hermanos. En España, 1.450 personas muertas por el calor. En Francia, hermano, que hubo problemas hasta con la policía de Francia, porque es tanto el calor, hermano, que se metieron en las piletas de las plazas y los sacaban para afuera. Al final tuvieron que dejarlos por el calor tan grande. Estamos viendo todo convulsionado, hermano, todo convulsionado. Ahora nuevamente como que se desata esa guerra entre Irak, hermano, y dicen que Dios tenga misericordia. Entonces tú y yo nos tenemos que preparar. No sabemos cómo vamos a salir de esta tierra, hermano. Tenemos que prepararnos. Y esto es fundamental. Mira, hay un pecado que Dios no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay otro pecado que si nosotros no perdonamos tampoco entraremos en el reino de los cielos.
Este es un pecado capital también, hermano, el no perdonar. Por eso vamos a leerlo. Pero a vosotros lo que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Totalmente contrario a lo que pensaba yo. Tal vez humanamente, ¿qué íbamos a pensar eso, hermano? Ahora tenemos que pensar esto. Bendecí a los que os maldicen y orar por los que os calumnia. Al que te hiera en una mejilla, presentale también la otra. Y al que te quiera la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis aquello que quieres esperar recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amar a vuestros enemigos, hacer el bien, prestar no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Escuchen bien. Yo me acepté a Cristo y ya soy salvo. Ojo, salvo si morís en el momento que te aceptas a Cristo, pero teniendo el tiempo de caminar en su camino y lo rechazás, ojo al gol, ¿verdad? Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Esto fue lo que me tocó. Acá está el punto que vamos a predicar y vamos a hablar. Él es benigno para con los ingratos y malos. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón y yo tengo a Jesús, yo, hermano, este pasaje, ¿verdad? Porque Él es benigno para con los ingratos. Y tú y yo tenemos que ser benignos con los ingratos, con aquellos que te desprecian, con aquellos que hablan mal de ti, con aquellos que blasfeman. Tú tienes que amarlos, porque Cristo los ama y Cristo está dentro tuyo. El amor de Dios está en ti y está en mí, ¿verdad? Miren lo que dice, ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora yo estuve apuntando acá, hermanos, la palabra benigno. Y dice así, la benignidad se define como parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, que no es del hombre, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo en el cual nosotros tenemos que arar la tierra, arar nuestro corazón, ¿verdad? Con oración, si podemos hacer ayuno con ayuno, amados hermanos, porque el ayuno nos hace sensible a la voz del Espíritu Santo, amados hermanos, ¿verdad? Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener este fruto de ti, de amar a mis enemigos. Humanamente no podemos, hermano, humanamente no podemos, pero necesitamos ese fruto. Pero ese fruto hay que pedirlo. Cada fruto del Espíritu, cuando vamos a Gálatas 5:22, tenemos que arar la tierra, cada uno de nosotros, hermanos, para tener esos frutos. Entonces, la benignidad consiste en amar a los enemigos, hacer el bien desinteresadamente y perdonar como Cristo nos perdonó. Simboliza tener bondad, compasión, ternura hacia tu prójimo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, nuestro carácter nos juega una mala pasada? ¿Verdad? Y cómo nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, jamás te va a sacar el carácter. Quiero que entiendas esto. Jamás Dios te va a quitar el carácter, pero te lo va a moldear, ¿verdad? ¿Sabes que Juan le decían el trueno? Fíjate cómo sería ese joven. Sin embargo, fue el apóstol del amor. El Espíritu Santo trabajó con el corazón de Juan, ¿verdad?
y de ser el trueno como lo veían todos, pasó a ser el apóstol del amor. Entonces, no le quitó el carácter, se lo moldeó, hermano. Benigno significa ser una persona amable, gentil, inofensivo, servicial, agradable, amable, cortés y bueno. Mira, si tendremos para orar cada uno de nosotros, hermano, si tendremos que orar. No sé qué voy a orar, hermano. Tratar a los demás con compasión, ternura, y ahora me apareció un cartelito ahí, y bueno, no sé qué, pusiste, gracias Alicia, buena voluntad, amén, amén, amén. Miren, un ejemplo, el buen samaritano. Eso lo encontramos en Lucas 10. Vamos a leerlo. Y ahí tenemos una persona, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Es una parábola que escribe Jesús, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar esa parábola para nosotros vivirla, ¿verdad? Lucas 10, 25 al 37. 25, el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, para tentar a Jesús, habiendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, le contestó Jesús, ¿verdad? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, ¿verdad?, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se quiso justificar. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, mira cómo Jesús tocaba todo, ¿verdad? Un sacerdote pasó de largo y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, ¿verdad? Un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Mira cómo le estaba hablando Jesús a los judíos, ¿verdad? ¿Cómo le estaba hablando? Dice, pero un samaritano que iba de camino, y ustedes saben que los samaritanos no se llevaban con los judíos, había una guerra tremenda entre ellos, se odiaban. Fíjense la comparación que hace Jesús. El levita era judío, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El sacerdote. Pero acá habla de un samaritano en el cual se odiaban entre sí, Samaria y el pueblo de Israel. Miren, dice, pero un samaritano que iba a camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastés de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Miren lo que es una persona benigna. Lo cuidó, ¿verdad? Sacó de su aceite, sacó de su vino, lo vendó, amados, lo levantó, lo llevó al mesón, ¿verdad? Y todavía le dice al mesonero, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Una persona desinteresada, una persona que amaba al prójimo, y todo lo que hizo lo hizo con amor. Es el reflejo de lo que Cristo le estaba mostrando a este muchacho, ¿verdad? Que lo quería tentar a Jesús. Yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo,
ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Hermanos, ayer mirábamos con Mari un programa de un muchacho morocho, alto, hermanos, y va a los suburbios, se lleva a la gente de prepo, hermanos. Yo puse una, creo, uno o dos puse en Facebook. Hermanos, personas destruidas bajo la droga, bajo la prostitución. Y ellos van, hermanos, los agarran, van pataleando, la boca es un pororó, hermano, y los llevan a ese lugar, donde es un lugar donde Dios los transforma, los cambia, y después los muestran cómo están al año, 2 años, 6 meses. Hermanos, es impresionante. El amor, la bondad. Yo le decía a Mari, si pudiéramos tener un capital para nosotros poder poner una casa así, ¿verdad? Y salir a las calles a buscar esa gente. Esa gente sabe cómo aman a Dios, cómo quieren a Dios. Entran destruidos, flaquitos, comidos por la droga. Hermanos, había uno que le pegaron una paliza y le quebraron 3 costillas. Y él los fue a buscar a la calle y no quería ir por nada del mundo. Y él fue, los levantó junto con el grupo que tiene, los llevaron al hospital, le sacaron placa, pagó toda la fundación esta, pagó todo sobre el hospital, hermano, y después lo muestran al muchacho. No, nada que ver. Y cuando yo escuchaba esto ayer, me venía el buen samaritano, hermano, el buen samaritano. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y que podamos ser esa iglesia donde Dios transforma las vidas, donde nosotros no nos interesemos por nosotros mismos, sino por los demás. Cada uno de nosotros fuimos llamados para servir y no ser servidos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermano, ¿verdad?, que Dios está tratando con tu vida y con mi vida para tener los frutos del Espíritu, para que se refleje los frutos del Espíritu, hermano. Que Dios nos ayude. Mira, benigno significa ser una persona amable, gentil, inofensiva, servicial, agradable, amable, cortés y bueno. Ejemplo, el buen samaritano. Vamos a recorrer un poco por la Biblia, vamos a Colosenses, a ver lo que nos dice Colosenses. Y si tiene algunos pasajes ahí, hermana Alicia, métalo que lo leemos también. Vamos a buscar Colosenses. Vamos a leer Colosenses 4. Dice, amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Qué tremendo lo que el apóstol Pablo, estando preso en una cárcel, la palabra de Dios no estaba preso, él sí estaba preso por predicar la palabra, pero sin embargo, de ahí de la cárcel fue el que escribió en el Nuevo Testamento más libros, ¿verdad? Estando preso.
andar sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo tenemos que andar para los de afuera? Sabiamente, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe de responder a cada uno. Hermanos, cuando nosotros vamos a hablarle a una persona, ¿verdad?, de afuera, y le vamos a hablar la palabra, muchas veces se enojan con nosotros, ¿verdad? Y nosotros no podemos enojarnos. Hay personas que se airan, hermanos que van a evangelizar y terminan enojados ellos, hermanos queridos. Qué triste, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene que salir sazonada con sal, con sabiduría, con amor, ¿verdad? Más allá que muchas veces la palabra es fuerte, hermanos queridos, porque Cristo predicó muchas veces fuerte, y el Espíritu Santo, hermano, muchas veces predica fuerte, para sacudir, hermanos queridos, a una nación, a un pueblo, a un barrio, a una ciudad. Hermanos, Dios hace como Él quiere en la prédica, ¿verdad? Pero la palabra tiene que ser sazonada por el Espíritu Santo, amados hermanos. Punto fundamental, vamos a ir a Pedro. Pedro, ¿qué nos dice Pedro? Primera de Pedro, tres, 8 y 9. Miren lo que dice. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Se dan cuenta, amar a vuestros enemigos. Buenos días, amada hermana Socorro Castellán, bienvenida al programa. Me explico lo que quiero decir, hermano. Entonces, estamos en un tiempo peligrosísimo, peligrosísimo. Podemos salir con el arrebatamiento, pero también podemos salir de otra manera, hermano, ¿verdad? No lo sabemos cómo vamos a salir de la tierra. Lo importante es estar bien con Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo más importante, hermanos queridos. Tanto el arrebatamiento como cuando llegue la muerte, tenemos que entrar por esa puerta angosta. No podemos saltear la puerta como hablábamos ayer. Entonces nosotros tenemos que velar por nuestras vidas conforme a las enseñanzas que Dios nos dio, hermanos queridos, a través de los apóstoles, de Pablo, Pedro, bueno, y todos aquellos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Y bueno, después para abajo sigue otras cosas más, pero vamos a ir a Santiago ahora. Vamos a ir a Santiago. Santiago 3. Mira lo que dice. Hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira qué tremendo es esto, hermano. ¿Verdad? Algunos quieren, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, sencillos, hermano. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tanto tú como yo muchas veces ofendemos, hermano, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios, como les decía a ustedes al comienzo, ¿verdad? De que tenemos que orar, tenemos que clamar para nosotros ser benignos. Para ver al hermano, tengo que ver a Socorro Castellán, ¿verdad? Mayor que yo. Tengo que ver a Alicia, la pastora Alicia, mayor que yo. A Huguito, mayor que yo. A los hermanos allí, ¿verdad? De la iglesia Pastor Herrera, que están allí, mayor que yo.
Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, porque Cristo viene, hermano, y viene a paso agigantado. Porque todos ofendemos muchas veces. Lo está diciendo el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Porque muchos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es tremendo, hermano. Entonces, cada uno vamos camino a la perfección. Pero tenemos que arar nuestra tierra, tenemos que arar nuestro corazón. ¿Cuántas veces ofendemos sin darnos cuenta? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor te muestra, has ofendido, ¿verdad? No has hecho las cosas como yo te he pedido, pero estamos a tiempo de pedir perdón, de pedir piedad, y decirle, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser benigno. Hermano, oraciones que tenemos que hacer por cada uno de nosotros. Tenemos que orar por los demás, sí, porque Dios nos manda a orar. Pero tenemos que orar por nosotros mismos, para que el fruto del Espíritu se vea en nosotros, hermano. Y no que el Señor nos diga, yo no los conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, hemos orado por los enfermos, hemos echado fuera demonios, hemos predicado que esto, que el otro. Yo no los conozco. No han hecho la voluntad de mi Padre. Entonces lo fundamental para ti y para mí, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Y que los frutos del Espíritu estén en nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender esto. Vamos a ir a Romanos. Romanos 12. Romanos 12, 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mira esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No, que se muera. A mí me las hizo, me las va a pagar. Eso no puede estar en nuestro corazón, hermano. Jamás. Nosotros estamos para bendecir a aquellos que nos ultrajan. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esto, hermano, muchas veces lo tomamos mal. Yo era uno, hasta que aprendí. Yo pensaba que al darle comida, al darle agua, al apoyarlo, amado, en todo sentido que precise aquel enemigo, yo amontonaba juicio sobre su cabeza. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Traducido, ascua de fuego, amontonar sobre su cabeza, hermanos queridos, ¿sabe lo que es? Avergonzarlo con el bien. Eso es amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza. Y yo pensaba, yo hago esto y el juicio, cuando recién comencé, ¿no? Hasta que aprendí que no quería decir eso. Ascuas de fuego sobre tu cabeza es avergonzar al adversario haciéndole bien, y es la llave, undalabalá y arabayandalabasai, que vos le das al Espíritu Santo para que esa persona se entregue a Cristo. Porque al final esa persona va a querer lo que vos tenés, y lo que vos tenés es a Jesús. Mira cuántas veces pensamos mal. Ay, Dios mío. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso tenemos que meternos en el río de Dios, hermano. Meternos en el río de Dios. Es dejar a la persona avergonzada, hermano. Entonces la persona avergonzada empieza a mirar tus actos, que te golpea, y vos siempre con amor, con cariño, y pa. Llega un momento que el Espíritu Santo, ya el corazón está doblegado por el amor de Cristo en tu vida, y esa persona se entrega a Cristo. Eso es lo que significa, hermano. Así que si tu enemigo tuviere hambre,
Estaría bueno leerlo un poco más, no sé ni qué horas son. Falta un poquito. Acá también te habla de lo mismo. Vamos a leer del 13, ¿verdad? Romanos 12, 13. Léanlo todo allí ustedes, hermanos, que está buenísimo. Compartiendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad. Miren qué impresionante, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos del otro hermano como está, ¿verdad? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Hoy estamos viendo una Venezuela caída, una Venezuela, hermanos, con hombres, mujeres, niños, ancianos, bajo los escombros. Se van los días, hermanos queridos, han sacado una cantidad, pero otra cantidad está ahí abajo, ¿verdad? Muchos han visto Los Ángeles, hermanos, allí mientras están entre los escombros, y cada testimonio maravilloso, hermanos queridos, pero iglesia amada de Jesucristo, ¿estás llorando con los que lloran? ¿Está quebrantado tu corazón con lo que está pasando en Venezuela? A veces, hermanos, decimos somos cristianos, pero no nos interesa el dolor ajeno. Familias enteras han muerto. La mitad de una familia ha muerto. ¿Verdad? Y esto, hermano, a mí me parte el corazón. Me parte el corazón. Porque la iglesia toda deberíamos estar unidos, más allá de las denominaciones, clamando y gimiendo para que Dios envíe ángeles, que capacite cada día más, cada momento, aquellos rescatadores, aquellos perros, personas, ¿verdad? Porque se va yendo el tiempo, amados hermanos. Hoy ya estamos en el 8º, 9º día, hermanos queridos. Ya muchos están hablando de que ya no hay más esperanza. Otros dicen, hay esperanza en Dios. Pero una iglesia tiene que estar orando, clamando, llorando, hermano. Que Dios tenga misericordia. El momento de orar, el momento de clamar, estamos alejados unos de otros, como predicábamos sobre Nehemías. Alejados en el muro de unos de otros, cuando tendríamos que estar juntos, orando, clamando, ayunando, como un solo palo, como un solo cuerpo, por aquellos que están sufriendo. Y no digo solamente Venezuela, hay muchos más países como Nigeria, que están siendo perseguidos los cristianos y los matan de una manera horrenda. ¿Estamos llorando con los que lloran? ¿O nos estamos preocupando de nosotros mismos? Jesús jamás se preocupó de él. Los apóstoles jamás se preocuparon de ellos. Ahí tienen a Juan Pablo, preso por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y a él no le importaba estar preso, sino le importaba hacer la voluntad de Dios. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Cristo es el príncipe de paz y Él está dentro tuyo. ¿Cuántas veces, hermano, no hacemos la voluntad de Dios y contristamos al Espíritu Santo, hermano? Que Dios nos ayude a todos nosotros. Estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para la ira. ¿Qué significa para la ira, amados hermanos? El tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Déjalo para la ira, que ahí Dios no tendrá misericordia. Hoy hay juicio sobre la tierra, sí, pero con misericordia, como lo expliqué en el programa anterior, el de ayer, no el antes de ayer. Hermano, escuchamos juicio de Dios y juicio, la ira de Dios sobre Venezuela. ¿Quién te dijo eso? Son juicios de Dios para arrepentimiento.
porque todavía hay tiempo de arrepentirse, hermanos queridos. Pero en el momento de la ira, en el momento de la tribulación, ya no hay más momento de arrepentimiento. Entonces tenemos que ser sabios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? A estar sometidos unos con otros, hermano. Somos un cuerpo, y Cristo es la cabeza, hermano. Que Dios nos ilumine, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Amados hermanos, esto es fundamental, hermano. Dios está mirándonos a cada uno de nosotros, nos está mirando y viendo si estamos cumpliendo, ¿verdad?, con lo establecido por Dios. Por eso, hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que ser humildes, perdonándonos unos a otros. Vamos camino a la perfección. Yo tengo errores, ustedes tienen errores, pero perdonándonos y mirando hacia Jesús, ¿verdad? Que Jesús es el autor y consumador de la vida. Yo no puedo poner mis ojos en mi hermano, en mi hermana, no. Yo no puedo estar viendo la paja en el ojo ajeno cuando yo tengo una viga. Yo tengo que, hermano, que obedecer a Dios y saber que el mismo Cristo está dentro mío, está dentro de aquel hermano, y que aquel hermano va camino a la perfección. Y yo también voy camino a la perfección. Hasta que Cristo no nos lleve a esta tierra, vamos todos los días camino a la perfección, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Filipenses, a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses 2:3. Vamos a leer desde el 2. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto extrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Se dan cuenta, hermano? Yo tengo que ver a Susana Corvo, mayor que yo, ¿verdad? Y la conocí de una niña cuando entró a trabajar en ANASUR conmigo, ¿verdad? Una rubia, era un pimpollo cuando llegó allí Susana Corvo. Hoy tiene nietos, hijos, ¿verdad? Y te queremos mucho, Susana. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Que es lo más hermoso, hermano, para Dios, vernos a cada uno de nosotros amándonos, ¿verdad? Y viéndonos a cada uno de nosotros que el otro es superior a uno. Para terminar, tengo otro versículo más. Tito, a ver qué dice Tito por acá.
Tito 3, 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó de su Espíritu abundantemente sobre cada uno de nosotros, hermanos. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Yo puse acá, hermanos, tenemos que labrar nuestro corazón en oración y ayuno para recibir este fruto maravilloso de ser benigno. Señor, moldea mi carácter y que yo pueda reflejar a Cristo con su benignidad. ¿Verdad? Oraciones que tenemos que hacer, hermano. Oraciones que tenemos que hacer, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, oren por mí, porque tenemos que estar predicando hoy, hermano, y Mari está orando al terminar, ¿verdad?, de la audición de Radio Encuentro. Oren por mí para que Dios me dé palabra, hermanos, y que tengan un fin de semana hermoso en el Señor. No dejen de congregarse, hermano. No dejen de congregarse. Vayan allí a sus congregaciones. No dejen de congregarse. Tiempo peligrosísimo. Y Dios, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí donde Dios derrama de su aceite sobre Aarón, sobre la barba, sobre la cabeza, sobre toda la túnica, amados hermanos, y derrama bendición y vida eterna. Lo importante para Dios, tú estás en una congregación, unite al pastor, unite a tus hermanos, sí, y Dios va a derramar bendición y vida eterna. Que Dios los bendiga, los amo, los quiero, y juntos vamos a crecer para entrar por esa puerta angosta. Que Dios los bendiga.